Bienvenidos a Max Estrenos. Hoy te traigo un video que no te vas a querer perder. 20 series que te van a enganchar desde el primer minuto. Historias intensas, personajes brutales y episodios que te atrapan desde el arranque. Si estás buscando algo que te atrape de verdad desde el capítulo 1, este es tu lugar. Pero antes de empezar el video, quería contarte que la nueva temporada de miércoles ya está aquí. ¿Estás listo? Pero la suscripción premium de Netflix es cara. Y si te digo que puedes tenerla por menos de $20 al año, entra a gegepic.com, elige Netflix Premium por $22 el año, usa el código MAX15 y obtén el 15% de descuento, quedando así con un precio final de solo $18. Y también está Dance por menos de $20 al año. Mira fútbol, UFC y más deportes sin gastar mucho. No pagues de más. Haz clic en el enlace de la descripción y empieza a ahorrar con gegepic.com. Número 1. Succession. Un imperio mediático en manos de un patriarca temido por todos pero admirado por ninguno. En su cumpleaños, los 4 hijos se pelean no por quién lo ama más, sino por quién lo reemplazará cuando él ya no esté. Pero esa sucesión no llegará tan fácilmente. El primer episodio es una clase magistral de tensión contenida, lenguaje afilado y batallas silenciosas entre trajes caros. Se suceden reuniones frías, lealtades compradas y estrategias disfrazadas de gestos familiares. El espectador es invitado a una cena de ricos donde la comida no importa y las miradas dicen más que las palabras. Cuando un helicóptero sobrevuela Nueva York y un partido de softball se convierte en una humillación pública, queda claro que aquí no hay héroes, hay herederos, pero ninguno está listo. Lo que engancha desde el inicio no es solo la intriga corporativa, sino la forma brutal y a veces cómica en que se desnuda el alma de una familia que se devora a sí misma. Una tragedia moderna disfrazada de comedia cruel, y no se puede dejar de mirar. Número 2. Mad Men. En la oficina de una agencia publicitaria neoyorquina en los años 60, hombres con trajes perfectos y mujeres con sonrisas calculadas se mueven en un juego de apariencias. Todo parece elegante, exitoso, controlado, hasta que el humo de los cigarrillos comienza a revelar grietas. El primer episodio introduce a un creativo brillante, tan encantador como opaco, que enfrenta una crisis profesional justo cuando intenta vender cigarrillos en plena ola de advertencias médicas. A su alrededor, secretarias aspirantes, jefes arrogantes y esposas invisibles pintan un retrato preciso de una época en ebullición. Los diálogos son ágiles, los silencios dicen más que las palabras, y cada plano parece extraído de una revista de la época. Pero lo que engancha no es la estética, sino la tensión emocional. Cada gesto del protagonista anticipa una caída. Cada sonrisa esconde culpa. El giro final del episodio, revelando quién es realmente ese hombre perfecto, convierte la historia en algo más que nostalgia. Es el inicio de una exploración profunda sobre identidad, deseo y vacío existencial. Número 3. Fargo. Un vendedor mediocre se cruza con un asesino a sueldo en una sala de espera de hospital. Esa conversación trivial termina con una propuesta. ¿Por qué no eliminar al problema? Lo que sigue es una cadena de consecuencias inesperadas, donde la violencia estalla en los rincones más pacíficos de Minnesota. El primer episodio presenta un universo donde lo grotesco convive con lo absurdo, y el crimen se filtra entre palabras suaves y paisajes nevados. Los personajes hablan despacio, pero los hechos corren con velocidad mortal. El estilo visual, cuadros perfectamente compuestos, silencios que incomodan, refuerza el contraste entre apariencia y brutalidad. Un simple golpe de martillo cambia todo. Y la policía local, encabezada por una agente tenaz pero subestimada, comienza a desentrañar una red que mezcla corrupción, engaño y decisiones fatales tomadas por gente común. La narración, inspirada en hechos supuestamente reales, atrapa por su imprevisibilidad y por su manera de mostrar que el mal más peligroso no siempre grita, a veces solo sonríe. Número 4. The Night Agent. Todo comienza con una llamada telefónica en mitad de la noche. Peter Sutherland, un agente del FBI de bajo perfil,
recibe una comunicación que no solo altera el rumbo de su tranquila rutina, sino que lo lanza directamente al centro de una conspiración que involucra a los niveles más altos del gobierno estadounidense. Lo que parecía una noche cualquiera se convierte en una carrera contrarreloj donde la traición, el espionaje y el peligro son constantes. Sin saber en quién confiar, Peter debe proteger a una testigo clave mientras descubre que nada es lo que parece, ni siquiera dentro de la Casa Blanca. La serie combina acción trepidante con momentos de tensión emocional y logra enganchar desde los primeros minutos gracias a un guión ágil y giros inesperados. La atmósfera está cargada de suspenso y cada episodio plantea nuevas amenazas, dejando al espectador con la necesidad de ver el siguiente. The Night Agent no solo entrega adrenalina, también construye personajes con profundidad y dilemas morales reales. Si te gustan los thrillers políticos cargados de secretos y persecuciones, esta serie es una elección segura para maratonear. Sin duda, uno de los estrenos más atrapantes de su género en los últimos años. Número 5. Mr. Robot. Un joven programador trabaja como técnico en ciberseguridad de día y como hacker justiciero de noche. Todo cambia cuando un misterioso anarquista enmascarado lo recluta para tumbar al sistema financiero global. El primer episodio es un descenso acelerado a la mente de un protagonista que apenas distingue entre realidad y paranoia. Monólogos internos afilados, miradas perdidas, teclas que revelan secretos sucios de clientes y ejecutivos. Cada escena pulsa la tensión entre control y caos. La cámara se aleja de los rostros como si también temiera acercarse demasiado. Y la música transforma la rutina en amenaza constante. Pronto, la conspiración se vuelve tan real que nadie ni el espectador sabe qué creer. Lo que empieza como una crítica al capitalismo se convierte en una historia íntima sobre soledad, adicción y traumas enterrados. El final del episodio, con su giro inquietante y su estética fría pero hipnótica, atrapa sin necesidad de explicar demasiado. Hay códigos que no necesitan descifrarse para generar obsesión. Solo basta un vistazo al rostro de su protagonista para saber que algo grande se viene. Número 6. Ted Lasso. Un entrenador de fútbol americano de Kansas llega a Londres para dirigir un equipo de la Premier League sin conocer una sola regla del deporte. La premisa parece absurda, pero en cuanto abre la boca, el encanto empieza a hacer efecto. Lo que podía ser una comedia de pez fuera del agua se convierte, desde el primer episodio, en una bocanada de optimismo en tiempos cínicos. El protagonista conquista con su calidez, torpeza sincera y una fe inquebrantable en las personas. Mientras los jugadores lo desprecian, los medios lo ridiculizan y la dueña del club planea su fracaso, él responde con galletas caseras, sonrisas y humanidad. La gracia no está en los chistes fáciles, sino en cómo la bondad rompe defensas más eficientemente que cualquier táctica deportiva. El primer capítulo ya deja claro que esta no es una serie sobre fútbol, sino sobre segundas oportunidades y cómo una actitud puede cambiarlo todo. Una comedia que atrapa desde la emoción, no desde la burla, y lo hace sin pedir permiso. Número 7. Beef. Un incidente menor en un estacionamiento, un cruce de bocinazos entre desconocidos, enciende una mecha que se convierte en guerra personal. Dos personas comunes, con vidas completamente opuestas, empiezan una escalada de venganza tan absurda como peligrosa. El primer episodio establece con precisión quirúrgica el vacío emocional de ambos protagonistas. Él, un contratista frustrado al borde del colapso. Ella, una empresaria exitosa consumida por la apariencia y la soledad. Lo que los une no es el choque de autos, sino el rencor que arrastran. A partir de ese encuentro, todo se descontrola. Persecuciones, sabotajes domésticos y decisiones que desafían la lógica. Lo que engancha no es solo la tensión, sino el retrato feroz de una sociedad atrapada en la rabia contenida. El humor ácido, los giros inesperados y la intensidad emocional se combinan desde el minuto 1. No hay respiro, no hay redención fácil. Cuando termina el primer episodio, uno no sabe si reír, inquietarse o seguir mirando por puro morbo. Pero seguir mirando es inevitable. Número 8. Lost. Un avión comercial se parte en dos sobre el Pacífico. Lo que sigue no es una historia de supervivencia al uso.
Es el comienzo de un misterio que se expande capítulo a capítulo. Desde los primeros minutos, el caos domina. Humo, fuego, gritos, un motor que amenaza con explotar y en medio del desastre, extrañas pistas que desconciertan tanto a los personajes como al espectador. Una selva que guarda secretos antiguos, un rugido inhumano entre los árboles y una isla que parece tener voluntad propia. Cada personaje esconde una historia, revelada a través de flashbacks que aportan capas emocionales sin frenar el ritmo. El primer capítulo no da tregua. Entre operaciones improvisadas y rescates desesperados, surgen vínculos que cambiarán vidas. Cuando la cámara se eleva para mostrar la playa invadida por restos del fuselaje, la pregunta no es solo cómo sobrevivir, sino por qué están ahí. Esa mezcla de intriga, emoción y lo inexplicable atrapa con fuerza. Lo que parecía una serie de naufragios se convierte, desde el inicio, en una experiencia absorbente. Número 9. Westworld. Un parque temático del lejano oeste poblado por androides ultra realistas permite a los visitantes humanos vivir cualquier fantasía sin consecuencias. Pero algo falla. Una programación que no debía cambiar comienza a alterar sus rutinas, y una mirada perdida al horizonte se convierte en el primer indicio de que los recuerdos no pueden borrarse tan fácilmente. El primer episodio despliega con maestría dos realidades: la de los anfitriones, atrapados en bucles de dolor, y la de los técnicos detrás del telón, que juegan a ser dioses. La violencia, el deseo y el libre albedrío se entrelazan desde el primer disparo en una taberna polvorienta. Dolores, la vaquera dulce, vive el mismo día una y otra vez, hasta que algo dentro de ella comienza a cambiar. Cada plano esconde una pista, cada diálogo un eco de lo que vendrá. El espectador queda atrapado no solo por la historia, sino por la sospecha de que nada es lo que parece. El juego ha comenzado y las reglas están a punto de romperse. Número 10. Sharp Objects. Una periodista alcohólica regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de una niña y su regreso despierta los fantasmas que lleva tallados en la piel. En cada plano, los silencios pesan más que las palabras. El ambiente sureño es espeso como el sudor, los susurros y la hipocresía de una comunidad obsesionada con las apariencias. La relación entre madre e hija es tan asfixiante como cualquier crimen, y la casa familiar se convierte en un personaje más, lleno de rincones que ocultan verdades deformadas. El primer capítulo engancha no solo por el caso sin resolver, sino por el aura de incomodidad constante, donde cada gesto tiene doble filo. La protagonista arrastra cicatrices que no necesita mostrar para que duelan. La cámara sigue con lentitud casi poética su descenso a los recuerdos y al dolor reprimido. Cuando el episodio termina, no hay alivio, solo una necesidad urgente de entender, de armar el rompecabezas entre sangre, lujuria y mentiras susurradas detrás de puertas cerradas. Es imposible mirar sin sentirse implicado. Número 11. Peacemaker. Después de sobrevivir a su última misión, un antihéroe es forzado a colaborar con una unidad secreta que lo involucra en una nueva operación. Aunque sus métodos son cuestionables y su comportamiento a menudo infantil, se convierte en pieza clave para desmantelar una amenaza que va mucho más allá de lo que aparenta. La historia arranca sin rodeos, presentando acción inmediata, humor irreverente y personajes que rompen con lo convencional. A través de escenas que combinan violencia coreografiada, sarcasmo y crítica social, se construye una narrativa que entretiene sin dejar de interpelar. El protagonista, lejos de ser un héroe tradicional, está lleno de contradicciones, inseguridades y una necesidad constante de aprobación que lo humaniza en medio del caos. Cada episodio va revelando capas de su pasado y motivaciones, transformando lo que podría ser una simple serie de acción en una exploración sobre identidad y redención. La dirección apuesta por un estilo visual llamativo, con secuencias musicales que potencian tanto la ironía como la emoción. Es una propuesta que desde su primer minuto deja claro que va a romper reglas, provocar risas incómodas y al mismo tiempo construir algo más profundo de lo que parece. Número 12. The Pit. Durante un turno de 15 horas en un hospital de Pittsburgh, un equipo médico enfrenta una serie de emergencias que no dan tregua. Cada episodio transcurre en tiempo real,
lo que intensifica la experiencia y te sumerge directamente en la presión constante del entorno hospitalario. Las decisiones deben tomarse sin margen de error, mientras los personajes lidian con sus propios conflictos personales, traumas pasados y relaciones fracturadas por el desgaste emocional del trabajo. La narrativa apuesta por la autenticidad médica, sin caer en dramatismos exagerados, retratando con crudeza y humanidad lo que implica salvar vidas a contrarreloj. La tensión no solo se encuentra en los quirófanos, sino también en los silencios, las miradas y los momentos en que todo parece quebrarse. A medida que avanza el turno, los vínculos entre los protagonistas se ponen a prueba y la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve más borrosa. Con un enfoque visual dinámico y actuaciones comprometidas, esta serie ofrece un retrato directo y honesto del agotamiento físico y emocional de quienes están al frente de una sala de emergencias. Número 13. Sharp Objects. Una reportera regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de una adolescente. El ambiente es tenso, las heridas familiares no han cerrado y el pasado vuelve con fuerza. Desde el primer episodio se establece un tono inquietante, con una protagonista que arrastra traumas profundos y una madre dominante que oculta más de lo que muestra. La historia no se enfoca únicamente en el crimen, sino en las cicatrices emocionales, los recuerdos reprimidos y las dinámicas tóxicas que han marcado a cada personaje. Las imágenes están cargadas de simbolismo y el ritmo, aunque contenido, no pierde fuerza narrativa. Cada silencio tiene peso, cada plano sugiere algo que no se dice. El enfoque psicológico está presente en todo momento, mostrando cómo el dolor se manifiesta tanto en el cuerpo como en la mente. Las relaciones familiares, especialmente entre madre e hija, son tan perturbadoras como el misterio que se investiga. Esta serie no necesita sobresaltos para generar tensión. Lo logra con miradas, atmósferas opresivas y verdades que se revelan a cuentagotas. Una propuesta que combina crimen, trauma y sensibilidad con una narrativa envolvente que atrapa sin necesidad de exageraciones. Número 14. Barry. Un asesino a sueldo viaja a Los Ángeles para cumplir con un encargo, pero un giro inesperado lo lleva a una clase de actuación. Lo que empieza como una simple distracción se transforma en una búsqueda genuina por cambiar de vida. Desde el primer episodio, el contraste entre el mundo del crimen y el escenario teatral genera una tensión constante, con situaciones absurdas que ocultan una carga emocional significativa. El humor es oscuro pero no gratuito. Cada chiste revela algo más profundo sobre la frustración, el dolor o el autoengaño de sus personajes. La serie establece desde el comienzo una dinámica entre violencia y vulnerabilidad que resulta tan inesperada como efectiva. El protagonista, atrapado entre dos identidades, lucha por encontrar un propósito sin saber si es posible escapar de lo que ha sido. La narrativa mezcla escenas intensas con momentos de silencio cargados de significado. Con un estilo sobrio, actuaciones contenidas y una construcción progresiva del conflicto interno, se aleja de lo predecible y ofrece una mirada compleja sobre el deseo de redención. Una propuesta que, desde su inicio, propone algo diferente y logra sostenerlo con inteligencia. Número 15. The Night Of. Una noche aparentemente inofensiva se convierte en el inicio de una pesadilla legal y emocional para un joven universitario. Tras asistir a una fiesta improvisada y despertar en medio de un crimen sangriento, todo su mundo se derrumba. El primer episodio detalla con precisión cada momento, desde la decisión de tomar un taxi hasta el instante en que es arrestado. No se trata solo de saber si es culpable o inocente, sino de mostrar cómo el sistema puede aplastar incluso a quienes no estaban preparados para enfrentarlo. La narrativa es pausada, pero absorbente, enfocada en los pequeños detalles que van construyendo una cadena de hechos inevitables. La tensión crece sin necesidad de exageraciones, solo con la angustia palpable que generan las decisiones equivocadas, los silencios y la burocracia. Los personajes que rodean el caso, desde policías hasta abogados, están marcados por sus propias derrotas y dilemas morales. Esta serie no se apoya en giros forzados, sino en la humanidad quebrada de sus protagonistas. Es un relato sobre culpa, prejuicio y la fragilidad de la verdad, contado con una claridad que no necesita adornos para atrapar desde el primer instante.
Número 16. Upload. En un futuro donde la muerte no significa el final, sino el comienzo de una vida digital, los seres humanos pueden elegir cargar su conciencia a un paraíso virtual creado por la tecnología. Nathan Brown, un joven programador, muere de forma repentina y despierta en Lakeview, un lujoso resort digital diseñado para vivir eternamente rodeado de lujos, datos y algoritmos. Pero mientras se adapta a este nuevo mundo perfecto, Nathan empieza a sospechar que su muerte fue provocada y que hay alguien manipulando su vida incluso después de muerto. Lo que inicia como una comedia ligera sobre la vida después de la muerte se convierte rápidamente en una intriga tecnológica llena de secretos corporativos, manipulación emocional y dilemas morales. Upload explora con inteligencia y humor temas como el control digital, la dependencia a la tecnología y lo que significa realmente estar vivo o tener libre albedrío. Con una estética moderna, diálogos agudos, personajes entrañables. La serie ofrece una mezcla irresistible de ciencia ficción, comedia romántica y misterio en un entorno donde lo eterno puede ser tan inquietante como liberador y donde incluso en el más allá nadie está completamente a salvo. Número 17. The Terminal List. En una misión encubierta en el extranjero, todo sale terriblemente mal. La unidad del comandante Navy SEAL James Reese cae en una emboscada brutal que deja pocas respuestas y muchos muertos. Al regresar a casa, Reese se enfrenta a recuerdos fragmentados, pesadillas constantes y un dolor que no puede explicar. Pronto descubre que no fue un simple error militar, sino parte de una conspiración cuidadosamente planeada donde él y su equipo fueron solo peones, con el peso del trauma encima y su familia en peligro. Reese inicia una cacería implacable para descubrir la verdad y castigar a los responsables sin importar el costo. The Terminal List es más que una serie de acción militar, es una exploración intensa del dolor, la traición y la sed de justicia. Chris Pratt se aleja de sus papeles cómicos para entregar una actuación cruda, visceral, llena de rabia contenida en una historia que combina tiroteos espectaculares, tecnología de guerra y secretos de Estado. Mientras el protagonista se hunde en una espiral de violencia y redención, esta serie te mantiene al filo en cada capítulo, porque aquí no hay héroes perfectos, solo sobrevivientes decididos a no olvidar y a cobrar cada cuenta pendiente con sangre si es necesario. Número 18. Jack Ryan. Antes solo era un analista de escritorio acostumbrado a leer informes y hacer cálculos, pero todo cambia cuando Jack Ryan es lanzado al campo de batalla real enfrentando terroristas internacionales, operaciones encubiertas y amenazas globales basada en el icónico personaje de Tom Clancy. Esta serie sigue la evolución de un hombre común con un intelecto brillante que debe convertirse en agente de acción. Cada temporada lo lleva a distintos rincones del mundo, desde Medio Oriente hasta Sudamérica, enfrentando tramas de corrupción, redes criminales y conflictos políticos de alto nivel. Ryan no es un espía típico. No tiene superpoderes ni entrenamiento sobrehumano, pero su sentido del deber y su humanidad lo hacen único. En medio de explosiones, persecuciones e interrogatorios, su mayor arma es su mente capaz de unir piezas que otros pasan por alto. Protagonizada por John Krasinski, quien sorprende con su versatilidad, la serie combina acción adrenalínica con dilemas éticos que te hacen reflexionar sobre los límites del poder, la vigilancia y el sacrificio personal. Jack Ryan no solo salva el mundo una misión a la vez, también nos recuerda que el valor puede empezar detrás de un escritorio y terminar en la línea de fuego. Número 19. The Marvelous Mrs. Maisel, Nueva York. Años 50. Miriam Midge Maisel parece tener la vida resuelta. Vive en una casa impecable. Tiene un esposo con una carrera prometedora, 2 hijos adorables y una rutina familiar cuidadosamente organizada. Todo cambia abruptamente cuando su esposo decide dejarla sin previo aviso. En medio del desconcierto, una noche cualquiera, Midge toma el micrófono en un club nocturno y, sin planearlo, desata una espontánea rutina de comedia. Para sorpresa de todos y de ella misma, demuestra un don natural para hacer reír. Ese momento marca el inicio de un camino inesperado en su vida. El de la comedia, lo que comienza como una catarsis personal, se transforma poco a poco en una nueva forma de vida.
atravesando escenarios, clubes y desafíos propios de la industria. The Marvelous Mrs. Maisel combina humor, ironía y una puesta en escena deslumbrante. Los diálogos ágiles, la ambientación detallada y las sólidas interpretaciones, especialmente de Rachel Brosnahan, logran capturar con elegancia la esencia de la época. Cada episodio brilla tanto en lo visual como en lo narrativo. Y finalizamos con el número 20. The Expanse. En un futuro donde la humanidad ha dejado atrás la Tierra para colonizar Marte y el cinturón de asteroides, las tensiones entre las distintas facciones amenazan con encender una guerra a escala planetaria. The Expanse comienza con la misteriosa desaparición de una joven. Pero lo que parece un caso aislado pronto destapa una red de conflictos políticos, intereses ocultos y una tecnología alienígena que podría cambiarlo todo. A bordo de la nave Rocinante, un grupo disfuncional de tripulantes se ve arrastrado a un conflicto que definirá el destino de la especie humana. Esta serie no solo ofrece espectaculares batallas espaciales y escenarios futuristas, sino que construye un universo complejo donde la diplomacia, la traición y la supervivencia se cruzan constantemente. Cada planeta, cada estación espacial, cada decisión política tiene peso, consecuencias y repercusiones. The Expanse es ciencia ficción en su forma más pura, pero también un drama humano sobre lo que somos capaces de hacer para sobrevivir, para proteger a los nuestros o para ganar poder. En su centro hay una gran pregunta: ¿qué significa ser humano en un universo tan vasto y despiadado como una ópera espacial? Moderna, esta historia te atrapa desde el despegue y no te suelta. Y hasta aquí el video de hoy en Max Estrenos. Si alguna de estas series te llamó la atención, no lo dudes. Dale una oportunidad. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo estreno. Antes de irte, dale play a este otro video que también te va a enganchar desde el primer minuto. Nos vemos en el próximo.